¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, le doy la bienvenida a todos y a todas. Generalmente alguien más me presentaría, pero pues el día de hoy eso no será posible. Me voy a tener que presentar yo mismo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo soy el maestro Alejandro Lira, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en neuropsicología clínica. Actualmente soy doctorante de neurociencias de la conducta en la UNAM, precisamente en Iztacala. Y también tengo un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos en la infancia, ¿vale? Y pues básicamente me dedico a atender cuestiones del neurodesarrollo, ¿vale? Y pues bueno, vamos a comenzar esta conferencia de nuestro decimocuarto ciclo de conferencias titulado Criando con Integridad en Tiempos de Impunidad. Y el título de esta conferencia es Límites y Desarrollo, la importancia de los límites en el bienestar neurológico y emocional de los niños, ¿vale? Y bueno, me gusta generalmente comenzar con una historia, ¿no? Y me gustaría comenzar hablando un poco acerca de por qué esta conferencia. Y es bien interesante porque generalmente cuando hablamos de límites y desarrollo, lo que hacemos es hablar acerca de las reglas y cómo las tenemos que establecer, ¿no? Hablamos de estilos de crianza y de todos estos aspectos que, pues, ciertamente son muy importantes, ¿vale? Em, Sin embargo, rara vez hablamos el por qué. ¿Por qué establecer límites? ¿Cuál es la importancia de que establezcamos un sistema de límites claro y preciso con nuestros hijos? ¿De qué manera esto va a influir en su desarrollo? Generalmente tenemos como dos mundos que rara vez intentamos unir, que por un lado hablamos de este desarrollo neuropsicológico y por el otro lado hablamos del desarrollo social y emocional de los pequeños, como si fueran dos cosas muy separadas y pues no es así. Al final, todos estos aspectos del desarrollo se van a integrar y de alguna manera eh, este aspecto social y estos aspectos emocionales también van a impactar en el desarrollo neurológico de los niños y viceversa. El desarrollo neurológico también nutre esta parte del desarrollo emocional y social, ¿vale? Al final son procesos que se dan dentro de nuestro cerebro y que se tienen que ir formando a lo largo de nuestra infancia, ¿vale? Y primero quería comenzar con esta imagen. Em, Tenemos aquí a lo que hoy en día conocemos como los lords y las ladies, ¿no? Que se vuelven virales en Internet porque actúan de ciertas formas que consideramos muy inapropiadas, ¿no? En el primer caso, tenemos a un señor que golpeó brutalmente a un empleado de Subway porque este empleado, este joven, le pide que se forme, le dice, sí te atiendo, pero por favor, fórmate porque estamos atendiendo en este orden. Y el tipo le dice que pues que a él nadie le dice qué tiene que hacer y lo golpea brutalmente, ¿no? Una fuerte golpiza. El tipo, al parecer, pues tiene cierto entrenamiento en artes marciales y demás. Y después resulta pues que esta persona también tenía contactos con la policía, tenía contactos con algunos políticos. Y pues no era la primera vez que actuaba así, no era la primera vez que amenazaba y atacaba a otras personas. Luego tenemos a este chavito en Puebla, me parece, que un día el portero, la persona que abre la pluma para que pasen los automóviles, le dice que no puede pasar si no trae su identificación del fraccionamiento. El niño le dice, pues no la traigo y me dejas pasar. Y el señor le dice, te dejo pasar, pero me das tu identificación como todas las demás personas, y el niño se termina molestando y lo termina golpeando también brutalmente, ¿no? Le da una golpiza. En que todos estos casos se hacen virales, ¿no? El caso de este chico se hace viral porque lo graban con las cámaras de seguridad de la caseta, lo graban otras personas que iban pasando y resulta que el papá de este chico ya tenía 3 órdenes de aprehensión por casos similares, por golpear a personas del servicio, ya fueran guardias de seguridad, meseros y otras personas. Órdenes que pues tampoco se habían ejecutado porque pues también tenía estas influencias en la policía y en la política, ¿no?
pero se hace viral y pues ya lo tienen que ejecutar, porque ahora todos lo sabemos y el gobierno tiene que quedar bien, ¿no? Luego tenemos a esta señora, Lady Polanco, que golpea y maltrata a una persona en un evento, no recuerdo qué, creo que era de patinaje o ballet, no recuerdo exactamente, porque ella había apartado unos lugares. La señora llega y le dice, no se pueden apartar lugares, le dicen guardia de seguridad y ella llega a tomar los lugares y la señora la agrede físicamente, verbalmente, una situación bastante desagradable. Y cuando se hace viral el video, resulta que también mucha gente empieza a mencionar que no era la primera vez que esta persona actuaba de esta manera, que ellos también habían tenido situaciones similares en actos de prepotencia y de violencia de esta persona hacia ellos. Y aquí abajo tenemos un caso muy importante, un caso actual. Ahí siempre me corrigen su nombre, no me acuerdo si el Fofo o el Bofo, creo que es el Fofo Márquez, algo así se llama. Em, este cuate golpeó hace aproximadamente 6 meses brutalmente a una señora aquí en Naucalpan, en el Estado de México, porque la señora en el estacionamiento de la plaza, que son muy reducidos, accidentalmente le pega al espejo de su auto, el tipo se enoja y la golpea. Luego intenta huir, lo terminan atrapando. Y es bien curiosa esta imagen, la busqué a propósito, es la imagen de cuando lo captura la policía y él se estaba riendo, estaba sonriendo. ¿Por qué? Porque él no creía que le fuera a pasar nada. Él creía que iba a ser impune. Esta persona, justo 6 meses, unos meses antes de que sucediera esto, 6 meses antes de que golpeara a la señora, o sea, hace un año, golpeó a un policía de la misma manera y estuvo 8 o 6 horas en la cárcel, algo así, y lo dejaron ir. Entonces, pues no tenía ninguna razón para pensar que le iba a pasar algo malo. Tenía un canal de YouTube donde usualmente presumía actos de prepotencia y de impunidad, incluso para una autopista, una avenida principal en un estado de la República. Y él lo dice, yo soy tal persona, a mí nadie me va a hacer nada porque yo tengo mucho dinero y a mí los políticos y los policías me conocen y a mí nadie me toca, ¿no? Y entonces cuando vemos todos estos casos, seguramente podemos pensar, ¿no? Em, bueno, yo soy de clase media, esta gente es de clase alta y la gente de clase alta pues puede actuar de esa manera porque tienen dinero, porque tienen conectes. Yo soy de clase media o soy de clase baja y entonces nosotros no actuamos así. Esto es un problema de las clases altas porque además este ha sido como el discurso actual, ¿no? De los medios y del gobierno, ¿no? Que esto es un problema de clases altas. Y entonces tenemos casos como estos. Estas no son personas de clase alta, son personas de clase baja. También podríamos decir es que es un problema de hombres, los hombres actúan así, pues no, estas son mujeres. Entonces primero tenemos a la Lady Pizza o Lady Pizzería, no recuerdo, una chica que pues de clase baja va a un César durante la pandemia, le piden que entre con cubrebocas, ella dice no traigo cubrebocas y yo no necesito cubrebocas y me atiendes y entonces le niegan poder tomar su orden si no usa cubrebocas y amenaza con decirle a sus compas que vayan a rafaguear, así lo dice ella, el local, ¿no? Si te das cuenta por la manera en la que ella se mueve y por la forma de su discurso y lo que ella dice, no es una persona de clase alta. Esta señora, la Lady Paquete o Lady Amazon, creo que le llamaron, pues también una persona de clase media, media baja. Él ve al repartidor de Amazon o de Mercado Libre y él le dice, quiero que me entregues mi paquete. Le dice, sí, te entrego tu paquete, pero necesito que te identifiques porque yo no sé si tú eres la persona a la que le vengo a entregar el paquete. Ella se niega, también lo golpean, lo ofenden, le arrebatan el paquete. Una situación muy desagradable. Abajo tenemos a Lady y Lord Escupitajos, unas personas que en su motoneta itálica paseaban escupiéndole a la gente en sus vehículos. Y finalmente a la Lady, que me parece le llamaron Lady Popó, porque la atrapan en un ahorrera, haciendo esto que es robo hormiga. Le piden que saque todo lo que trae, la tipa se hace popó en la puerta y luego embarra toda la puerta de sus desechos fecales, ¿no? Todos estos casos que tienen en su mayoría son gente que actúa con impunidad, los hicieron virales, les pusimos un mote a lo mejor, pues un poco, podríamos decir, avergonzante o humillante, pero al final
La mayoría de ellos no tuvo consecuencias. O sea, sí te dicen Lady Pizza, pero luego se pasa de moda y a la gente se le olvida, lo cual es bastante triste. Todas estas personas tienen esta característica de haber actuado precisamente con impunidad, de que hicieron algo que de alguna manera incluso llega a ser ilegal y quedaron impunes. La señora que amenaza de muerte a los demás, eso es algo grave. El arrebatarle el paquete al repartidor también es grave, incluso puede ser robo. Embarrar tus heces fecales en una tienda y después de robar, pues también es grave. Sin embargo, permea esta actitud de impunidad, es decir, no hay un castigo. ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es cuando las personas que al cometer una falta no enfrentan las consecuencias legales por sus acciones. Simplemente cometen esta falta y no son castigados por lo que hicieron. Así de simple. Em, Esto cuando hablamos a lo mejor de personas ya en la edad adulta, como nosotros, que lo que hacemos pues puede tener una implicación, digamos, legal. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de niños? ¿Dónde empezó todo este comportamiento? ¿Dónde empezaron todas estas conductas que llevaron a estas personas a actuar de esta manera? Eso pues no fue que comenzara de pronto. Podríamos decir es que tuvieron un mal día. Todos tenemos un mal día. Estas personas no fue que tuvieran un mal día. Si regresamos a este ejemplo del Fofo, Bofo Márquez, era una persona acostumbrada a actuar de determinada manera, una persona que ya tenía un patrón de conducta establecido, que está acostumbrada a actuar de esa manera y a salirse con la suya. Todas estas personas fueron niños o niñas en algún momento. Todas estas personas tuvieron una etapa del desarrollo, una etapa en la cual se desarrollaron estas funciones, precisamente. De qué estamos hablando? ¿Qué funciones tendrían que haber desarrollado? ¿Qué tienen en común estas personas? Primero, tienen una falla en la regulación emocional. No pueden regular sus propias emociones. Podríamos decir incluso que a lo mejor actúan pues de manera impulsiva. Tienen fallas también en el control inhibitorio. Lo que piensan, lo actúan en ese momento. Nosotros, todo el día y todo el tiempo, tienes constantemente ideas, ideas que sabes que no debes de llevar a cabo. Por ejemplo, a lo mejor ahorita una idea que podría cruzar en mi mente es, ay, es que tengo calor, me tengo que quitar la playera. Pero algo dentro de mí me dice que no es apropiado quitarme la playera en medio de una conferencia y entonces no lo hago. Eso es control inhibitorio. Y el control emocional es esto que nos dice cómo debemos o cómo no debemos actuar ante ciertas situaciones. A lo mejor estoy muy feliz, pero no puedo expresar mi alegría en ese momento con brincos y risas, porque a lo mejor estoy en la iglesia o en algún otro lugar. A lo mejor estoy en un momento, en un velorio, en un funeral y no puedo expresar que yo a lo mejor estoy muy contento. No es apropiado y tengo que entender que la expresión de mis emociones va a tener un lugar y un momento apropiados. Estas personas no lo tienen. La mayoría actuaron desde su enojo, la mayoría actúan desde su furia o también en el caso de este tipo, el Fofo Márquez, que no siempre era porque estuviera enojado, hacía esto porque se le ocurría hacerlo. Entonces no tenemos estos procesos. Y luego tenemos otro que es la conducta establecida. No hablamos de personas que tuvieron un mal día y que podemos decir, ay, no es que pues estaba muy enojado porque ese día estaba muy estresado. Todos tenemos un mal día. Estas personas ya responden a un patrón de conducta establecido. Están acostumbrados a actuar de esta manera, a salirse con la suya y están acostumbrados a esta impunidad. Esto es lo importante, que desde la infancia ayudemos a nuestros hijos a desarrollar estos procesos. ¿Por qué? Estos procesos tienen que ver con algo que llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel que nos van a permitir tomar decisiones
resolver problemas, controlar impulsos y organizar nuestra conducta. Se van a relacionar principalmente con funciones del lóbulo temporal, perdón, del lóbulo frontal. Nos van a ayudar a regular y orientar nuestra conducta en función de un objetivo, además de permitirnos adaptarnos adecuadamente al ambiente. Estas son esenciales para nuestro funcionamiento diario. Van a impactar en nuestra capacidad de aprender, de trabajar y de interactuar socialmente. Estas funciones ejecutivas son las que nos permiten eh, comprender cómo nos debemos de comportar en diferentes situaciones sociales, que a lo mejor en la iglesia me comporto de una manera, en mi casa me comporto de otra manera, en la escuela me comporto de otra manera, y en la escuela me comporto de una manera dentro del salón de clases y otra manera en el recreo. Estas funciones me van a permitir adaptarme a las circunstancias diarias, que a lo mejor si hay mucho tráfico, pues tengo que seguir ciertas reglas y además a lo mejor puedo buscar otras rutas. Estas funciones son muy importantes porque nos van a ayudar precisamente a convivir en un mundo civilizado. Vamos a ver un pequeñísimo video. This is a bell, okay? It's called the marshmallow test. One goes. We try to set up situations in which young children make a choice between two of something that you prefer later or one of something that you prefer a little less now. If you had to choose, would you like to have one marshmallow? Yeah. Or would you like to have two marshmallows? The whole point of the experiment is to set up an intense conflict between the two. Now here's how we play this game. I'm gonna leave the room. While I'm gone, if you can stay here and wait for me to come back without eating the marshmallows, then you get 2 marshmallows. Okay. But if you don't want to wait, you can make me come back right away The bell. by pressing the bell. But then you get 1 marshmallow, not 2 marshmallows. I won't ring the bell. You won't ring the bell? Okay. The conflict for the child is very heavy, is that about half will go one way and half will go the other. Oh, you made me come back. It's like a little window into willpower for dilemmas that everybody faces. I wonder what's taking her so long. What we found is a very simple and direct way of measuring a competence that seems to make an important life difference. The longer they were able to wait at age 4, the better the ratings of their ability to control themselves and to pursue their academic and other goals. Muy bien, explicando un poquito. Este es un experimento que hicieron en Gran Bretaña hace ya bastantes años, que le llamaron el experimento del bombón. ¿Y en qué consistía? Pues básicamente metían a niños pequeños de alrededor de 5 o 6 años a un cuarto donde había un investigador y le ponían un bombón en un plato. Y entonces le decían al niño que ese bombón se lo estaban regalando, pero que él podía tener un bombón extra. En lugar de 1, podría tener 2. Pero para ello tendría que esperar. Le dice el investigador, tú puedes tener otro bombón, pero para esto tienes que evitar comerte este bombón en lo que yo regreso. Entonces dejaban al niño en el cuarto con el bombón y el investigador salía y después de cierto tiempo regresaba, y si el niño no se había comido el bombón, le regalaban otro, y si sí se lo había comido, pues ya no le regalaban otro bombón. A esto le llamamos postergar la gratificación. ¿Qué quiere decir? Que el niño puede tener una recompensa inmediata. Seguramente quiere el bombón y se le antoja. Pero si logra resistir ese deseo de comérselo, entonces va a tener una mejor recompensa. Es básicamente un ahorro. Lo interesante de este experimento que hicieron, me parece, por ahí de la década de los 90, fue que hicieron un seguimiento de todos los niños que participaron en el mismo. 20 años después los buscaron, cuando estos niños tenían entre 25, 26, 27 años, y evaluaron cómo eran sus vidas, qué tan satisfechos se sentían en sus vidas. Y descubrieron algo muy interesante. Aquellos niños que no se habían comido el bombón y habían logrado esperar
un poco para tener 2 bombones en lugar de uno, tenían vidas más satisfactorias, tenían mejores ingresos económicos, habían alcanzado mejores grados académicos y en general se sentían más felices y satisfechos con su vida que los niños que sí se lo habían comido. ¿Por qué? Porque estos niños tenían esta habilidad de controlar sus emociones y de autorregular su conducta, lo cual a largo plazo les permitió alcanzar metas y objetivos pues más altos en su vida. Ahora, dentro del desarrollo de funciones ejecutivas podemos hablar de 3 o 4 periodos importantes. El primero es de los 0 a 6 años, que es la primera etapa de desarrollo. A los 6 años aproximadamente se consolida cierta forma en la que nuestro cerebro funciona. Esto en base a la manera en la que nos vamos adaptando al ambiente. De los 6 a los 12 años viene la segunda etapa de desarrollo, que es muy nutritiva, pero no tanto como la anterior. Luego de los 12 a los 16 años, que es la adolescencia, que viene la tercera etapa de desarrollo de las funciones ejecutivas, que es también nutritiva, pero no tanto como la anterior ni como la primera. Y la última, que es de entre los 16 y los 30 años, que es la final. Y que pues aunque se siguen desarrollando y se siguen adaptando estas funciones al ambiente, pues no es lo mismo que en la primera, ni que en la segunda, ni que en la tercera. Las etapas más importantes para el desarrollo de esto van a ser la primera y la segunda etapa, especialmente. La tercera, pues podremos modificar algunas cosas, pero realmente ya la mayor parte del funcionamiento de nuestro cerebro se habrá establecido y va a ser muy difícil cambiar ciertos patrones de conducta. Ahora, hablando de la infancia, em, a partir de los 0 a los 6 años, hay que hacer un símil con los animales. Yo aquí les puse varios animalitos, un ciervo, una cebra, una vaca y un caballo. Estos animalitos, una vez que nacen, tienen entre 20 y 30 minutos para caminar. Prácticamente tienen que ser independientes a las pocas semanas de haber nacido o a los pocos días y se tienen que poder mover minutos después. Un ser humano, después de haber nacido, va a tener que esperar en su desarrollo alrededor de 5 a 6 años para alcanzar este nivel de desarrollo que tienen los animales a los pocos días. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro, a diferencia del de los animales, está diseñado para nacer muy inmaduro y adaptarse al ambiente. Ese es nuestro superpoder, por así decirlo. Nosotros no podemos correr tan rápido como los animales, como muchos de ellos, ni tenemos una vista tan aguda, ni un oído tan agudo, ni un olfato tan bueno, ni un oído tan bueno. Nuestro superpoder es el cerebro, es esta capacidad de adaptarnos al ambiente y configurarnos según estas necesidades. Por eso nuestro cerebro nace tan inmaduro. Por eso estos primeros 6 años van a ser tan importantes. De los 7 a los 8 meses de edad, se va a comenzar a desarrollar el sistema inhibitorio. Es decir, los niños tienen que aprender a inhibir ciertos procesos. A los 2 años va a haber mejoras en los sistemas de inhibición del comportamiento. Vamos a aprender ciertas cosas muy simples y muy básicas, como aprender a ir al baño, así de simple, y no hacernos en el pañal o en la ropa. Vamos a tener que aprender que a veces para comer tenemos que esperar un poco y no vamos a obtener este alimento de manera inmediata en cuanto lloremos o en cuanto lo pidamos. Son procesos importantes. A los 3 años, el sistema inhibitorio, la atención y las decisiones afectivas se van a seguir desarrollando. A los 4 años vamos a empezar a tener flexibilidad mental, es decir, nos vamos a poder adaptar a diferentes circunstancias y vamos a poder responder de manera distinta ante el mismo problema. Y a los 5 años ya vamos a empezar a poder formar diferentes categorías. ¿Vale? Son procesos bastante importantes que nos van a permitir adaptarnos precisamente al ambiente y que se van a relacionar precisamente con este control de nuestra propia conducta, con este autocontrol y con el control emocional, con la regulación de nuestras emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer durante esta etapa? Es bien importante que entre los 7 y los 8 meses y hasta los 2 años posterguemos la gratificación de los niños. De pronto, es muy común que papás y mamás y abuelitos y adultos que están a cargo de los infantes los gratifiquen de manera inmediata. ¿Esto qué quiere decir? El niño dice, tengo hambre o tengo sed, y entonces los adultos a su alrededor hacen lo que sea
para darle al niño lo que está pidiendo y lo que necesita. Y entonces este niño no aprende a esperar. Tenemos a niños que están en el súper y dicen, quiero un juguete o un dulce, y cada que van al súper con los papás, tienen que comprar un juguete o un dulce para el niño porque si no se enoja y hace un berrinche. Que si el niño dice que necesita o quiere algo, hay que hacerlo de inmediato. Entonces hay que empezar a decirle al niño, no le va a pasar nada, o te esperas tantito porque vamos a comer todos juntos. No, no estamos diciendo que lo mates de hambre. Estamos diciendo que a lo mejor él tiene que esperar un momento para adaptarse también a las circunstancias de la familia, que si vamos a hacer el súper con él o con ella, quiero un juguete, pues no siempre te puedo comprar un juguete. Necesitas esforzarte o a veces, aunque te esfuerces, no lo vas a tener. A los 3 años, el sistema inhibitorio, la atención y decisiones afectivas se van a desarrollar. Es bien importante que ayudemos a nuestros niños también a esta edad a controlar sus emociones. A los 4 años desarrollan la flexibilidad mental y a los 5 años la formación de estrategias. Hay que empezar a hacer juegos de mesa, por ejemplo. Es una costumbre que se ha perdido bastante, esto de jugar juegos de mesa con los niños o enseñarles a jugar cartas, que además de ser un bonito momento de convivencia, les va a enseñar a formar estrategias, a postergar la gratificación, a tolerar su frustración, etcétera. Es bien común que los papás lleguen al consultorio con los niños a decirnos que el niño no tolera la frustración o la niña no tolera la frustración, todo lo que pide hay que dárselo de inmediato. Solo hay una manera de tolerar la frustración, que es control inhibitorio y control emocional. ¿Cómo? Haciendo que el niño lo tolere. Si el niño te pide algo, no hay que dárselo. Así de simple. O pedirle que espere al momento apropiado para que lo tenga. ¿Qué sugerencias podemos tener? Uno, hay que hacer rutinas diarias. Hay que acostumbrarnos a tener rutinas diarias con los niños. Que sepan a qué hora se tienen que levantar, a qué hora se tienen que dormir, a qué hora se tienen que bañar, a qué hora tienen que hacer la tarea, a qué hora va a ser la hora de la comida. Que ellos puedan predecir su entorno. El juego simbólico es muy importante. ¿Qué es el juego simbólico? Cuando los niños juegan a que son bombero, a que son piloto, o a que son princesas, o a que son doctor, o a que son enfermera, o a que son cocinera, o cuando las niñas juegan al té o a las muñecas. Eso es juego simbólico. El juego está intentando imitar otra cosa y es importante que nos integremos a este juego y que llevemos a los niños a este juego simbólico. Los juegos de memoria, justamente como se hacían en nuestra época de tarjetitas donde el niño volteaba una y luego tenía que buscar la otra igual. Rompecabezas o juegos de construir como Lego, por ejemplo, que en videojuegos se pueden hacer como Minecraft, u otros kits de construcción que se les pueden dar y actividades físicas y deportes. También es importante que lo empiecen a tener. En esta primera etapa, es muy importante que le enseñemos a los niños que no siempre van a tener lo que quieren de manera inmediata, que a veces van a tener que esperar, que les enseñemos a los niños que tienen que seguir cierta estructura en casa y que tienen que funcionar de esa manera, que tienen que obedecer ciertas reglas. También es importante enseñarles que a veces no podemos manifestar nuestra emoción de la manera que nosotros quisiéramos. Se vale manifestar, por ejemplo, mi enojo, y eso hay que irles diciendo, está bien que estés enojado, que estés enojada, lo entiendo, pero no me puedes pegar porque estés enojado o enojada. Y esto es bastante importante porque muchas veces nosotros lo hacemos. Actuamos de esa manera y pretendemos moldear a los niños. Hay que entender que estas reglas también tienen que jugar para nosotros. Qué manera de ejemplo, hace muchos años cuando mi hijo era pequeño, tenía alrededor de 3, 4 años, un día en una reunión familiar, él le da un manotazo a un familiar. Hizo algo el familiar que lo hizo enojar. Y pues el niño chiquito va y le suelta un manotazo. Y entonces otro familiar, una tía, lo llama, le dice, a ver, ven. Y entonces él le dice, no pegues, y le suelta un manotazo a él. Y entonces yo me le quedé viendo y le dije, y no molesto, pero le dije, oye, fíjate lo que estás haciendo. Fíjate en la lógica de lo que estás haciendo. Tú le quieres enseñar a un niño a no pegar, pegándole. Y esto es muchas veces lo que hacemos. Cuando le pedimos, por ejemplo, a un niño que no mienta, no mientas, hijo, porque en la escuela te van y está mal mentir y tocan la puerta, oye, mamá, es el vecino que quiere algo. Ay, dile que no estoy.
Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija cuando yo miento y cuando él ve que yo estoy mintiendo y le digo al mismo tiempo a él que no lo haga? ¿Qué le enseño a él cuando le digo controla tu enojo y no se vale desquitarse con los demás y no se vale pegarle a los demás y no se vale ofender a los demás, pero yo lo hago? Entonces, el mensaje que le estoy dando a mi hijo no es que tiene que aprender a expresar sus emociones de manera correcta. El mensaje es cuando tú seas grande, vas a poder gritarle y pegarle a los demás, pero ahorita que eres pequeño te tienes que aguantar. Entonces, todos estos mensajes que les mandamos, tenemos que ser congruentes con ellos. No es únicamente decirles que actúen de cierta manera. Luego, en la siguiente etapa, que son niños y adolescentes, entre 6 y los 15 años o 16 años, vamos a tener que los niños empiezan a comprender la teoría de la mente. ¿Qué es esto? Empiezan a comprender ciertas situaciones sociales a las que se les tienen que atribuir algunos estados. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer si está saliendo humo de la casa de mi vecino? Ah, pues a lo mejor están en riesgo, le tengo que llamar a los bomberos o le tengo que llamar a un adulto, le tengo que llamar a mi mamá. Tienen que comprender estos estados, tienen que comprender estados mentales en el otro, es decir, empatía. Tienen que aprender que el otro puede estar enojado, que ante determinados gestos me van a dar claves de cuál es el estado mental y emocional de la otra persona. Y entonces yo puedo actuar acorde. Es importante, por ejemplo, hasta una cuestión de seguridad. Si el niño ve a una persona enojada, lo ideal es que no se le acerque, porque una persona enojada me puede hacer daño. Esa es una interpretación de su estado mental, de lo que está sucediendo. A los 8 años va a haber esta maduración de la flexibilidad mental, a los 14 años va a haber mejoras en las decisiones emocionales y a los 15 años va a haber esta maduración de la inhibición de su propia conducta. Aquí ya estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de chicos que están entrando en la adolescencia. Cuando nosotros trabajamos con nuestros niños de los 0 a los 6 años y luego de los 6 a los 12 años, entre los 12 y los 16 años, nuestro trabajo va a ser mínimo, porque ahora, a partir de los 12 años que ellos entran en la adolescencia, van a empezar a pedir este espacio de los adultos, van a empezar a retar y a desafiar las reglas. De hecho, generalmente vamos a esperar una disminución precisamente en todos estos procesos de funciones ejecutivas que se habían desarrollado. De pronto los niños entre los 12 y los 16 años van a dejar de hacer cosas que antes ya estaban haciendo y a lo mejor yo me pregunto, ¿y por qué si él ya se bañaba todos los días? Ahora me dice que ya no se quiere bañar. Bueno, empiezan a desafiar estas reglas y no hay que desesperarse, es un proceso normal. ¿Qué pasa si yo entre los 6 y los 12 años no trabajé todo este funcionamiento ejecutivo? No trabajé todas estas funciones, no le enseñé a esperar, no le enseñé a tolerar la frustración, no le enseñé que no podía manifestar sus emociones como se le viniera en el momento. Pues entonces voy a tener una adolescencia mucho más complicada. Voy a tener a un adolescente o a una adolescente que va a ser mucho más complicada o complicado de controlar. Generalmente, este es un momento en el que llegan mucho a consulta las familias, los papás con los adolescentes. ¿Por qué? Porque el problema se vuelve intolerable para los adultos. Es que hace lo que quiere, es que solo me habla cuando quiere algo, es que si no se le da lo que quiere en ese momento, se enoja, ya nos ha agredido físicamente, etcétera. Son cuestiones que suceden mucho hoy en día. Y no es que no podamos hacer nada, sí se puede todavía trabajar un poco con estos chicos entre los 12 y los 16, 18 años, pero va a ser un trabajo mucho más complicado que si lo hubiéramos trabajado antes. Va a ser un trabajo mucho más largo y va a requerir de un compromiso más fuerte de toda la familia. No es que antes no lo requiriera, pero estamos hablando que entre los 0 y los 6 años es una época muy flexible y entre los 6 y los 12 años también. Los niños van a fluir más fácilmente con estos límites y estas reglas que les vamos a ir estableciendo. Si lo establecimos desde el principio, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo. Y a partir de los 12 años, ellos van a hacer la mayoría de las cosas por sí mismos. Y vamos a poder tener esta confianza hacia nuestro adolescente de que va a ser independiente y va a ser autónomo, de que se va a poder controlar en diferentes situaciones, que va a haber desarrollado este control emocional, que a lo mejor no va a cometer alguna imprudencia si lo dejo ir a una fiesta.
Es bien común que llegan los chicos y las chicas, es que no me dejan ir a fiestas mis papás, pero los papás tampoco confían en ellos, precisamente porque ha habido algunos eventos anteriores donde no se respetan las reglas de casa. Aquí la pregunta es, ¿y qué se hizo antes? ¿Cómo han estado trabajando los límites y las reglas desde que este niño nació? Generalmente, pues no había un sistema de límites y reglas en casa. Los niños fueron aprendiendo que se les iba a dar todo lo que querían, se les iba a entregar al momento. Si expresaban sus emociones de cualquier manera, a veces hasta los adultos lo veían como algo chistoso. Ay, es que se enojó y nos pegó, ja, 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 qué divertido es porque es bonito y es chiquito. Sí, pero conforme vaya siendo más grande, va a dejar de ser bonito y va a dejar de ser divertido y cada vez se va a ir metiendo en más problemas. Ya no va a ser solo el manotazo que me dio porque tenía 4 años. ¿Qué va a ser cuando tenga 14 o 15 años? ¿Cómo va a actuar cuando esté enojado si yo no le enseñé a controlar estos estados emocionales? ¿Cómo va a actuar si yo no le enseñé cómo debía de autorregular su conducta? Y aquí volvemos un poco a este ejemplo del Fofo Márquez, que un día se le ocurrió cerrar una avenida en, en un estado de la República porque él es el Fofo Márquez, porque tiene mucho dinero y porque puede hacerlo y porque es impune, y lo hizo. Y seguramente hubo algún problema legal y pues ¿qué hizo su familia? Cubrir el problema legal de inmediato, de la manera que se aprende a arreglarlo. Em, Muchas veces, ¿qué pensamos cuando vemos estas situaciones? Creemos que tenemos tiempo para corregirlo. Ay, no importa, ahorita no le voy a poner límites porque seguramente más adelante en la adolescencia le voy a poner estas reglas y va a aprender. Y luego cuando en la adolescencia no le dice, bueno, es que ya la vida le enseñará. Este cuate, el Fofo Márquez, tiene 6 meses en la cárcel. No lo han dejado salir. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió actuar de determinada manera en un momento eh, políticamente complicado. Golpeó a una mujer en época de elecciones. Entonces, esto es lo más triste de esta situación. No se le castiga por lo que hizo, que fue bastante grave. Se le castiga porque como era época de elecciones, el gobierno que sale tiene que quedar bien y luego el gobierno que entra tiene que legitimizarse. Entonces, pues necesitan un chivo expiatorio y él va a ser el chivo expiatorio. Eso es lo más triste. 6 meses antes de que golpeara a esta mujer, golpeó a otra persona de la misma manera y estuvo 10 horas en cárcel. Pagó una multa de 2,500 pesos y lo dejaron salir. ¿Por qué? Porque no era época de elecciones. Entonces, seguramente él, bajo esta premisa, pensaba, pues no me va a pasar nada, va a ser igual que la vez anterior, me voy a reír, bla, bla, bla. Mañana lo voy a platicar en YouTube como una anécdota más y todo va a estar impune. Y no fue así. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta época a partir de los 6 años? Uno, hay que hablar de emociones y pedirle a los niños que las expresen. El día lunes hubo una conferencia muy interesante acerca de la masculinidad que dio mi compañera Blanca. Y ella precisamente hablaba de cómo a los hombres se nos enseña a no expresar estas emociones o a expresar ciertas emociones. Por ejemplo, un hombre expresa el enojo, pero no puede expresar tristeza. Y a las mujeres se les enseña que no se pueden enojar, pero sí pueden estar tristes. Y esto nosotros se lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Cuando tu hijo te ve llorar, no se trata de que caigamos en el chantaje emocional, pero sí que hablemos desde la emoción y cuando el niño está en alguna situación le podemos decir, oye, a mí me entristece ver que actúes de esta manera. Yo no creo que sea correcto. Me enoja ver que tú no estás aprovechando todo lo que se te da, que él vea que nosotros también podemos hablar desde nuestras emociones y expresarlas de manera adecuada. Si los niños ven que nosotros no estamos expresando nuestras emociones correctamente, pues lo más probable es que ellos tampoco expresen sus emociones correctamente o aprendan a expresarlas de la misma manera que yo las expreso. Hay que promover proyectos a largo plazo, por ejemplo, ahorrar. Esto es bien complicado con los niños y más cuando están acostumbrados a que se les da todo lo que quieren. Entonces, de pronto hay que decirle, a ver, yo te voy a dar tu domingo, que va a ser de X cantidad, y si tú te quieres comprar tu juguete, pues vas a tener que ir ahorrando tus domingos para poder juntar y comprarte lo que quieres. Y si tú te gastas ese dinero antes, pues entonces, pues ya no vas a juntar para lo que quieres. Entonces, es decisión tuya.
De pronto esto le enseña a los niños precisamente a esta capacidad de postergar, esta capacidad de autocontrol que no siempre van a poder gastar en ese momento. También podemos hacer proyectos de largo plazo como cuidar una plantita. ¿Sabes qué? Tienes que regar la plantita todos los días, ponerla en el solecito y cuidarla para que la planta se desarrolle y tengas este beneficio, ¿no? Em, Luego hay que promover, de esta manera promovemos el manejo adecuado de las emociones. Como les decía, a lo mejor está muy enojado, hay que decirle, está bien que expreses tu enojo, se vale expresar el enojo, está bien que estés enojado, se vale estar enojado. Sin embargo, lo que no es correcto es que me pegues, lo que no es correcto es que ofendas o que maltrates a las demás personas. No puedes tratarnos de esa manera. Puedes decirnos por qué estás enojado, puedes decirnos qué es lo que te sucede. Sin embargo, lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, estamos enseñándole de qué forma tiene que manejar sus emociones y qué es lo que estamos esperando. Luego, hay que enseñarle a esperar y tolerar la frustración. Como les decía, ¿de qué manera un niño o una niña aprende a tolerar la frustración? Pues es bien sencillo, frustrándolo. Quiero el dulce, pues lo siento, hoy no te lo voy a comprar. Así de simple. A veces los niños se tienen que enfrentar a este no. Yo les decía, por ejemplo, jugar juegos de mesa. Cuando jugamos juegos de mesa con los niños pequeños, es bien común que siempre nos dejemos ganar. Nos dejamos ganar para que ellos sientan que pueden hacer todo. Con el tiempo los niños van entendiendo que siempre van a ganar, que los juegos de mesa son una situación en la que ellos son los mejores y que van a ganar. Y entonces llegan con nosotros a consulta y, a ver, vamos a hacer este juego. Y ellos, no, yo soy buenísimo en los juegos de mesa, ¿eh? Yo le gano siempre a mi familia, porque la familia siempre se deja ganar. Y entonces cuando les ganan los amiguitos, cuando les ganan los compañeros o cuando les ganan en la terapia, pues son malos perdedores. A veces directamente ven que están perdiendo y avientan el juego o hacen una rabieta porque nunca se les enseñó que el perder podía ser una situación que se presentaría. Entonces, mi consejo es aquí, no se dejen ganar. A veces hay que ganarle a los niños. A veces es un arte en el cual vas a dejar que el niño te gane por poquito. Luego tú le vas a ganar por poquito, luego vas a empatar con él para que él entienda y vaya aprendiendo que no siempre va a ganar, que no siempre va a obtener lo que quiere. A veces va a tener que esperar. Hay que llevarlo, por ejemplo, a la cita con el doctor. Oye, ¿qué voy a hacer aquí? Pues no sé, vas a tener que esperar un momento. Generalmente le tenemos mucho miedo a que nuestros niños se aburran y llevamos el iPad, el celular y cualquier dispositivo portátil a todos lados para que mi hijo no me diga o mi hija no me diga es que estoy aburrido. Le tenemos mucho miedo a este aburrimiento en nuestros hijos. Ni modo, a veces es, pues lo siento, yo también estoy esperando y dame tu celular, no te lo voy a dar. Yo necesito estar comunicado, hay que esperar. ¿Cómo hacemos que aprenda a esperar? Precisamente haciéndolo esperar. No hay de otra manera. Mientras antes o más temprano en la vida le enseñemos esto a nuestro hijo, a nuestra hija, va a ser más fácil para él o para ella. Hay que empezar a hacer juegos de mesa que ya promuevan la planificación y la estrategia. Juegos de mesa más complejos que los que usábamos cuando los niños eran pequeños. Técnicas de relajación, les podemos empezar a enseñar mindfulness. Hay que empezarles a enseñar proyectos de largo plazo, que puedan a lo mejor estar en algún curso o que puedan a lo mejor aprender a tocar un instrumento musical, que empiecen a practicar algo para lo cual no vayan a ver un resultado inmediato y tengan que esperar cierto tiempo para alcanzar el resultado que necesiten. Debates y discusiones. Esto es bien importante. Hay que aprender a debatir y discutir. Socialmente en México hay un grave problema en los debates y discusiones. Creemos que siempre tiene que haber un ganador en todo debate y toda discusión y que cuando debato y discuto con alguien, el otro tiene que ser convencido de mi punto de vista o el otro me tiene que convencer de su punto de vista. A veces vamos a concluir en un debate o en una discusión que estamos en desacuerdo y no nos vamos a mover de ahí. Yo no estoy de acuerdo contigo y ya no tienen que convencerme y no tengo que convencer al otro. Esto también implica un proceso de control emocional y de tolerancia a la frustración. Vemos estos debates y discusiones como un partido de fútbol.
donde hay un perdedor y un ganador y somos del América o del Chivas o del Cruz Azul, y no es así. Hay que empezar a incentivar su autonomía y que tomen decisiones. Como a lo mejor le pongo varios conjuntos de ropa y le digo, a ver, escoge de estos tres, ¿cuál te quieres poner mañana en la escuela? Pero que empiecen a tomar estas decisiones. A ver, mañana puedes ir a la fiesta con tu amiguito o por otro lado podemos ir al cine. Que él decida. Este tipo de cosas le va a empezar a enseñar que sus decisiones van a tener una consecuencia y que a veces no va a poder tener todo. Hay que empezarles a enseñar también técnicas de estudio, por ejemplo. Esto es bien importante, ayuda a desarrollar la planificación, la tolerancia a la frustración, precisamente postergar la gratificación, el que sepan que a lo mejor tienen que estudiar para el examen que viene la otra semana o que tienen que estudiar todos los días 10, 15 minutos, aunque de manera inmediata no vayan a ver este resultado. Aquí es bien importante ver que tenemos primero una genética y también una cuestión ambiental que va a influir en nuestro desarrollo. De manera genética ya tenemos instrucciones de cómo es que vamos a funcionar, de cómo va a funcionar nuestro organismo, pero la genética no es destino, no implica que nos tenemos que comportar de determinada manera o que vamos a tener cierto trastorno, porque genéticamente así estamos predispuestos. También es bien importante el ambiente y la manera en la que nosotros respondamos ante estos aspectos genéticos. Hay familias en donde, por desgracia, tenemos algún trastorno, como por ejemplo depresión, y por alguna extraña razón un miembro de la familia no desarrolla el trastorno. Algo en su ambiente o algo en las decisiones que esta persona tomó, a pesar de que tiene toda la predisposición genética para desarrollar ese problema, no lo desarrolla. Algo hizo esta persona que lo llevó por un camino distinto. Sin embargo, sí es importante considerar que estos elementos genéticos van a llevar de manera la guía de cómo va a ser nuestro desarrollo. Y entonces es importante que ambientalmente presentemos las condiciones necesarias para que los niños se desarrollen. Y a veces, cuando hablamos de desarrollo o cuando hablamos de estimulación, generalmente pensamos en estos materiales súper bonitos, pensamos en llevar a nuestro hijo a Gymboree, pensamos en llevar a nuestro hijo a alguna instalación donde hay un montón de juguetes fabulosos y maravillosos y de muchos colores, o en comprarle toda la juguetería de la casa de la educadora. Los niños también se van a desarrollar en función de las carencias. Un niño que lo tiene todo no va a desarrollar tolerancia a la frustración porque no tiene carencias. Esta carencia principalmente en ocasiones es lo que le va a obligar a desarrollar esa tolerancia a la frustración, esta carencia o a lo mejor esta falta de inmediatez en la solución de sus necesidades lo van a llevar a entender que a veces tiene que esperarse. Pero entonces tenemos que presentar estas necesidades ambientales. Es bien curioso porque se hizo un estudio en Estados Unidos en relación a los juguetes en los niños y buscaban saber qué niños se desarrollaban mejor o tenían mejores habilidades cognitivas, aquellos que tenían un montón de juguetes o aquellos que tenían poquitos juguetes. Y para nosotros, pues a lo mejor la respuesta es obvia, ¿no? Seguramente el niño que tiene todos los juguetes del mundo, pues desarrolla todos los procesos cognitivos porque tiene muchos juguetes. Y la realidad es que no fue así. ¿Qué encontraron? Que los niños que tienen poquitos juguetes desarrollan mejor sus procesos cognitivos, aprenden en especial a poner atención por periodos más prolongados de tiempo, porque como tienen poquitos juguetes, se tienen que entretener con una sola cosa durante periodos más prolongados. En cambio, el niño que los tiene todos, si se aburre un momento, cambia, si se aburre un momento, cambia, y siempre tiene un nuevo estímulo al que atender. Por lo tanto, no desarrolla su atención, no desarrolla su tolerancia a la frustración. Y esto es algo que pasa con los dispositivos electrónicos. Tú tienes un celular o tienes un iPad o tienes cualquiera de estos dispositivos, una consola de videojuegos, y si te aburre el juego, lo cambias. Si el juego se te hace muy difícil, lo cambias. Y entonces los niños ya no desarrollan esta capacidad de esforzarse y de decir, ah, el juego es difícil, pues tengo que buscar la manera de solucionarlo. No, porque no tengo esa necesidad. ¿Para qué me esfuerzo en resolver este juego? Pues si tengo otros 50 que son más fáciles y que puedo resolver. Entonces hay que tener cuidado con dar demasiado, porque dar demasiado
pretendiendo estimular a los niños, también puede obrar en su contra y puede implicar que no desarrollen estos procesos. Cuando hablamos precisamente del bofo, de este joven que tiene creo que 25 años, algo así, podemos hablar de un joven de clase alta que toda su vida tuvo todo, que nunca tuvo que esperar, que no aprendió a autorregularse, que no aprendió a controlar sus emociones y que aprendió además que no iba a haber consecuencias a sus actos, que siempre su familia lo iba a sacar del problema. Y pues esta última vez no ha pasado eso. Les voy a poner este video. Mi cabeza tiene precio. Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. La sonrisa que exhibió durante su detención esta vez estaba ausente. Y cuando la juez le dijo que si estaba amenazado, se puso de pie y levantó su playera para enseñarle unos golpes en la espalda que, según él, le propinaron en la prisión, y aseguró: tengo 3 días aislado. Hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir. Tras esta revelación siguió hablando para afirmar que no quería matar a la víctima, a esa mujer desconocida que accidentalmente dañó el espejo de su camioneta. El influencer hoy quiso mostrar su arrepentimiento diciendo que en mi vida hay 2 personas muy importantes y son mujeres, mi madre y mi novia. Respeto a las mujeres. Yo no podría odiar a las mujeres. Yo no soy capaz de asesinar a nadie. Ahora me encuentro en la cárcel en donde mi vida corre peligro. Lo más curioso de esta declaración que él hace Mi cabeza... precisamente al final, en esta última audiencia que tuvo hace alrededor de un mes, jamás pidió disculpas, jamás dijo, lamento mucho lo que hice, perdónenme. No le ofreció una disculpa a la víctima. O sea, este tipo, después de todo lo que ha vivido, acepta que su vida está en peligro, que no quiere estar en prisión, pero sigue sin reconocer el error que cometió. Como les decía, lo más triste de este caso es que este joven, que yo podría decir fue la primer víctima de un crimen, que fue el crimen de no haber sido criado de manera adecuada, que lo llevó a actuar de esta manera, que no hubo alguien que le pusiera un alto antes en su vida, al contrario, incentivaron este comportamiento. Tú puedes hacer lo que quieras porque tenemos todo el dinero del mundo y puedes actuar como quieras porque además conocemos políticos y policías y a ti nunca nadie te va a tocar. Tiene 6 meses en la cárcel. Está acusado de feminicidio en grado de tentativa y puede pasar de 10 a 40 años en prisión si es declarado culpable. Y a lo mejor es declarado inocente y lo dejan ir, porque pues sabemos que en este país muchas veces hacen eso y entonces van a esperar a que las aguas se calmen y lo van a dejar ir. Pero ya pasó 6 meses en la cárcel. Este fue el comentario de, pues la vida ya le enseñará. Si tú crees que la vida le enseñará a tu hijo, pues a lo mejor este puede ser tu hijo o tu hija más adelante en la vida. Y esta va a ser la vida enseñándole en la cárcel que debe de actuar de manera correcta, que no debe de ser violento o agresivo, que debe de controlar sus emociones, que debe de regular su propia conducta. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. A manera de conclusión, yo solo les puedo decir, hay que fomentar el desarrollo del funcionamiento ejecutivo, hay que establecer límites y reglas en casa, porque cuando los niños, son moldeables, son adaptables y vamos a formar habilidades que van a utilizar el resto de su vida. Si no presentamos estas condiciones necesarias para que desarrollen estos procesos, pues el futuro puede ser más oscuro para ellos que para los demás. Gracias por su atención. Muchas gracias al maestro y doctorante Alejandro Lira Carrillo. Y bueno, vamos a pasar a leer los comentarios para esta ponencia. Bueno, los principales es que te felicitan mucho, Alejandro, y la mayoría está de acuerdo contigo. Eh, por ejemplo, nos menciona aquí: muchas felicidades por la conferencia, es muy formativa para los padres, se llevan muy buenos tips. Otro comentario que nos dan es: excelente explicar acerca de permitir que haya frustración para educar y saber esperar. Excelente conferencia, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento
con nosotros. Y pues por aquí también tenemos una pregunta. Como lo comentamos, tú estudiaste la maestría en psicología, eres neuropsicólogo, y hay una pregunta aquí que menciona, desde una perspectiva neuropsicológica, ¿por qué se da la impunidad, no? Bueno, lo comentabas y lo comentaste también desde el punto de vista del desarrollo, pero si nos puedes volver a recordar, por favor. Claro. Bueno, primero les pido, este es un QR que nos lleva al formulario de satisfacción de esta conferencia. Si me hacen favor de llenarlo, por favor. Y segundo, ¿por qué se da la impunidad a nivel neuropsicológico? Primero hay que considerar dos aspectos. Somos seres humanos que se desarrollan y convivimos en una sociedad, que ese es el segundo aspecto importante. No podemos aislar un aspecto del otro. ¿Por qué se da la impunidad? Uno, la impunidad se da porque la persona está acostumbrada a que no haya consecuencias a sus actos. Sí, como veíamos en esta primera infancia, de los 0 a los 12 años, criamos a un individuo o individua que no se acostumbró a que sus actos generan una consecuencia, y nosotros como autoridad somos impunes o le permitimos permanecer impune ante sus actos, entonces vamos a educar a una persona que neuronalmente o neurológicamente su cerebro se adapta a ese tipo de comportamiento. Esta persona, por ejemplo, el bofo o el fofo, no pensó que iba a ir a prisión. Él pensó que iba a salir del problema como siempre ha salido. ¿Por qué? Porque él fue educado de esta manera y su cerebro se desarrolló de tal manera que no le permitió entender que por el contexto en el que estaba podía tener estas dificultades legales que ahora tenía. Le salió de su alma golpear a esta señora. No creo que la haya querido matar. Seguramente no la quería matar, pero el que la haya golpeado tampoco estuvo nada bien. Además, el nivel de reacción que él tuvo a lo que había sucedido es completamente desproporcional. Nos habla por completo de una falta de regulación emocional y de autocontrol. Esta persona no se controló en lo más mínimo. Ahora, a nivel social, premiamos la impunidad. La premiamos cuando se trata de nosotros. Si yo me paso el semáforo y no me atrapa la policía, ¡ay, qué bien! Vientos. Pero si se lo pasa a alguien más, no, él está muy mal porque él sí se pasó el semáforo y yo no. Entonces, a nivel sociedad estamos premiando precisamente eh, esta impunidad y también premiamos la impunidad de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos actúan de cierta manera, a veces nuestra reacción no es decirle, ay, tomaste el dulce de la tiendita, nos vamos a regresar y entonces lo vas a devolver y vas a tener que pedir una disculpa. No, el comentario es, ¿y te vieron? O sea, no le estoy diciendo a mi hijo que está mal robar, le estoy diciendo que está mal que lo atrapen. O sea, está bien robar siempre y cuando no te atrapen. ¿Qué es el mensaje que recibió esta persona? Está bien golpear a los demás siempre y cuando no te atrapen. Si te atrapan, pues sí está mal, porque ya vas a la cárcel. Pero si no te atrapan, pues está bien. Bravo, súbelo a YouTube, que la gente te vea y premie que actúes de esta manera. Y entonces están ahí los jóvenes viendo a esta persona, es que el fofo es genial porque golpeó a alguien y nadie le hace nada. Entonces yo voy a actuar igual, como esta chica en la pizzería que actúa de esta manera, amenaza de muerte a la gente y se va sin ninguna consecuencia, porque en su ambiente eso sucede y como sociedad lo premiamos. Y como sociedad lo reforzamos cuando vemos un delito, somos, ¿cómo se llama? Ay, testigos de uno de estos actos y no denunciamos. Ay, no, es que a lo mejor me pasa algo a mí. Estamos premiando la impunidad. Y entonces, a lo mejor si yo presento mi denuncia pasa algo, a lo mejor no, pero yo estoy siendo partícipe de la impunidad al no reportar lo que está sucediendo. Cuando vemos que está sucediendo algo y no nos detenemos a socorrer a otra persona. En este caso, afortunadamente, muchas personas se detuvieron a socorrer a la señora, grabaron el video y como se hizo viral, pues la policía y el municipio y el estado, pues ya no pudo decir que no pasó nada, ¿no? O sea, ahí con los medios de comunicación, pues ya se vieron obligados a actuar y lo tuvieron que ir a arrestar, ¿no? Pero no fue realmente por lo que él hizo, fue por esta viralidad que surgió. Entonces, yo les diría, como sociedad no hay que caer en esto y hay que enseñarle a nuestros hijos que sus actos tienen consecuencias. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta
esta explicación. También José de Jesús Díaz nos dice muchas gracias por su orientación, como siempre es muy interesante, lo agradece bastante. Y Janet Tapia nos comparte una situación que vivió con su hijo. Menciona que estaba robando cosas de una tienda. Ella lo confrontó y le dijo que irían a la policía porque eso era un crimen. Y el niño comentó que lo iban a arrestar y si eso era lo que yo quería. Ahora siento que me está chantajeando y no sé cómo ponerle un límite. No sé si Sí, puedes te comentar. está chantajeando directamente. Y el tema es contestarle, no quiero que vayas a la cárcel, lo que quiero es que te hagas responsable de lo que hiciste. A lo mejor desde el manejo puede que sea incorrecto. Lo que puedes hacer es regresar a la tienda y decirle, vamos a volver a la tienda, vas a devolver lo que te llevaste y vas a pedir una disculpa. Y sí, efectivamente, si tú robas algo y la persona de la tienda se da cuenta de lo que sucedió, te pueden llevar a la cárcel. Y no porque yo te lleve o no. Y les voy a contar una situación que se dio cuando trabajaba en una escuela hace algunos años. Un día un niño de tercero, segundo de primaria toma un objeto de la tienda de la escuela, lo roba, ¿no? Literalmente se lo lleva y se echa a correr. Lo ven, por supuesto, porque en una escuela siempre hay alguien que ve y lo hace en el recreo. Y entonces le hablamos a la mamá, que la mamá además era abogada, ¿no? O sea, con este manejo de las leyes. Y entonces, señora, es que su hijo pues tomó un objeto que no le pertenecía de la tienda, lo rompió y pues necesitamos que usted venga, vaya con su hijo, paguen el objeto porque está roto y pidan una disculpa. Y la respuesta de la señora fue, a mí no me hablen para resolver cosas que pasan todos los días con los niños, porque esto pasa todos los días con los niños y todos los niños roban. Y bueno, al final ya no se pudo trabajar más con la señora, no se pudo trabajar más con el niño. Yo quisiera que esta señora llevara a su hijo a un Oxxo y el niño robara algo del Oxxo. Y el empleado le habla a la policía y la señora le diga al policía, es que todos los niños roban. Ahí va a haber una consecuencia legal. O sea, en la escuela lo estamos intentando manejar de una manera, digamos, de la comunidad, dentro de la comunidad. Pero si este niño hace eso afuera, en una tienda, y lo atrapan y llaman a la policía, sí va a tener un problema legal. Y entonces que la señora diga o dé ese discurso a la policía o al fiscal cuando esté en la audiencia, es que todos los niños roban, todos en este país robamos. Entonces, ¿por qué atrapan a mi hijo? Que ese es otro de los discursos que tenemos en mexicano, es porque me multa a mí si todos se pasaron el semáforo. Pues te lo pasaste tú, a ti te atraparon, paga tu multa, hazte responsable. Muchísimas gracias por ponernos estos ejemplos prácticos. Nos dice Susana García, muchas gracias, muy buena conferencia. Leslie Rodríguez, felicidades al ponente, excelente presentación. Luz Colón también te felicita y nos pide que si podrías hablar de los límites en niños con déficit de atención, de favor. Ok, este tema es bien, bien peculiar, el déficit de atención. Los niños con déficit de atención van a tener dificultades precisamente en el desarrollo de las funciones ejecutivas, en especial en el autocontrol y en el control emocional. Son dos de los problemas principales que tienen los niños con déficit de atención. Con esto no quiero decir que como tienen problemas ya no hay que hacer nada. No, para nada. Lo que sucede aquí, hay que entender primero, también es un niño en desarrollo que se va a ajustar a estas mismas etapas del desarrollo. Lo que va a pasar con un niño con déficit de atención es que tenemos que ser mucho más estrictos en los límites y en las rutinas que establecemos. Con un niño normal me puedo dar a veces la oportunidad de ser flexible en estas reglas, porque el niño va a comprender de todas formas cómo se debe de comportar. Con un niño con déficit de atención no puedo ser flexible. Las reglas se tienen que cumplir siempre. El niño tiene que saber qué es lo que va a esperar si rompe una regla. Tenemos que ser muy concretos y congruentes con las reglas que establecemos con estos pequeños. Ahora dice, ¿qué hacer cuando un compañero de mi hijo molesta a los niños y niñas y me dijo que lo han llevado varias veces a la dirección, pero él sigue molestando? Mi hijo está viendo qué pueden hacer. Lo quieran sin consecuencias. Yo trato de explicarle que no está bien. Sí, entiendo tu punto. Por lo que entiendo, este niño, o hay la percepción de que este niño no tiene consecuencias. Y es lo mismo que sucede a nivel nacional. Como percibimos que hay gente que no tiene consecuencias en cuanto a las reglas, entonces pensamos que nadie va a tener consecuencias y entonces nadie debe de respetar las reglas.
Y eso me incluye a mí, yo, ¿por qué voy a respetar las reglas si nadie lo hace? Entonces se genera este ambiente de impunidad. Primero sí hay que explicarle, lo que tu compañero está haciendo es incorrecto. Yo no sé qué reglas tengan en su casa, pero aquí en mi casa eso no se permite. Y yo espero que tú no te comportes de esa manera, ¿vale? Hay que referirnos un poco a este ambiente. Segundo, sí hay que trabajar con la escuela. Muchas veces lo que trabaja la escuela no se ve y como padres tenemos esta idea de que la escuela no está haciendo nada o de que no ha habido consecuencias a este niño, aunque sí las ha habido. Y sucede que nosotros generalmente pedimos sangre cuando algo así sucede. Queremos la sangre del niño y queremos que lo expulsen y demás, ¿no? Y a veces, pues la consecuencia no puede ser así de grave. La consecuencia tiene que ser equivalente al acto del niño. Entonces, eh, sí hay que ver con la escuela. Si algo le hizo directamente a tu hijo, o sea, sí es ir a hablar con la escuela y directamente a ver qué sucedió, cuál fue la consecuencia por esto que sucedió con mi hijo. Ah, pues es que le dijimos a los papás, sí, a ver, yo quiero que se disculpe con mi hijo porque mi hijo no ha recibido una resarción del daño. Cuando hay una consecuencia, tiene que haber primero un resarcimiento. Es decir, la persona afectada tiene que ser de alguna manera, se tiene que sentir que está siendo compensada por el daño que sufrió, por ejemplo, una disculpa. Segundo, tiene que haber, además de esta compensación del daño o esta disculpa, tiene que haber una manera de elaborar lo que está sucediendo en cuanto a la falta. ¿Qué van a hacer o qué va a hacer la escuela para que este niño no vuelva a golpear a mi hijo? A lo mejor no puedes cuestionar en relación a las demás situaciones, pero sí en relación a lo que le ha hecho a tu hijo. Y yo te diría que es la mejor manera de darte cuenta si realmente la escuela está manejando alguna consecuencia. Muy bien. Nos dice Diana Torres, para el desarrollo de habilidades ejecutivas, además de los juegos de mesa, ¿qué tan bueno es reforzar el cumplimiento de tareas y buenas conductas con recompensas? Esa es excelente pregunta. Mira, el tema con las recompensas es que si tú empiezas a dar recompensas físicas, por ejemplo, no sé, le dices, te voy a regalar unos dulces, ¿no? Empiezas a lo mejor cuando el niño es chiquito, te voy a comprar una paleta. Cada vez que tú das una recompensa, tiene que ser mejor que la anterior. Entonces, si tú empiezas dando una paleta cuando el niño tiene 3 años, cuando llegue a la preparatoria le vas a tener que dar un carro o una casa, porque después el niño ya, no, ya me diste una paleta, ya no quiero una, quiero dos, o ahora quiero la bolsa entera. Entonces, no se aconseja que las recompensas sean físicas. Lo ideal con los niños es que las recompensas sean sociales. A lo mejor vamos a ir tú y yo al parque, vamos a pasar un tiempo juntos. Ahora, ya en la adolescencia puede cambiar un poco el juego porque ya es adolescente y la ida al parque o la ida al cine pues no le va a ser suficiente. Y a lo mejor ya te va a decir, "Ay, yo no quiero ir contigo al cine", pero a lo mejor le puedes decir, tú querías ir al cine con tu amigo o amiga especial o con tus amigos y si tú cumples con tus actividades, el fin de semana yo te llevo al cine con tus compañeros o con tus amigos. Y entonces no estás dando algo físico, estás dando algo social y no te estás metiendo en este juego de dar cada vez algo mejor o algo mayor. A los adolescentes esto de socializar con sus pares les es muy importante. Entonces yo te diría que ahí tienes el punto clave cuando se trata de negociar con él. Ah, ¿quieres ir a la fiesta? Sí, bueno, pues tú tienes ciertas obligaciones en casa, tú sabrás si las cumples o no, pero si las cumples, pues irás a la fiesta. Ahora, cuando prometemos una consecuencia positiva o negativa, tenemos que cumplirla. Y esto es bien complicado porque como mexicanos también, ay, si tú vuelves a reprobar, te vas a sacar de la escuela y te va a poner a vender chicles en la esquina. ¿Estás dispuesto como papá a hacer eso? ¿Realmente estás dispuesto a hacer eso? Cuando tu hijo o tu hija se dé cuenta que no vas a hacer eso, entonces se te va a subir al cuello. Ah, mi papá, mi mamá no están dispuestos a castigarme y ahora van a ir haciendo cosas cada vez peores. Por el lado contrario, si tú le dices, si sacas 10 de promedio en este ciclo escolar, te prometo que en las vacaciones de verano nos vamos a Disneyland, que tú querías ir. Y llega el verano y el niño, mira papá, saqué 10. Ay, ¿qué crees? No tengo dinero, pues no te puedo llevar. Pero vamos a Six Flags. O sea, ¿cómo se va a sentir este niño? A lo mejor sí lo que le prometiste estaba totalmente fuera de tus posibilidades y tú piensas que él debería haberlo entendido. O piensas que él no lo iba a lograr, pero lo logró. Entonces, ahora lo tienes que cumplir. Promete cosas que estás dispuesto y que puedes cumplir, que están en tus posibilidades, tanto para bien como para mal. Así es.
Tenemos otra pregunta de Rosario Mendoza que dice que ella considera que ha llevado a su hija por etapas comentadas de buena manera, pero que siente que tambalean mucho sus emociones. La pregunta es cómo se puede ayudar a mi hijo a mejorar la decisión emocional y cómo madura la inhibición. Bueno, la inhibición tendría que madurar alrededor de los 6 o 7 años. En el segundo periodo que va de los 6 a los 12 años, pues también lo podemos lograr. ¿Cómo hacerlo? Básicamente pidiéndole que espere, pidiéndole que inhiba sus comportamientos. Y una parte importante también es decirle qué esperamos de él o de ella. Algo también común en la cultura mexicana es decirle que no a todo. No, no, no juegues eso. No, no agarres aquello. No, tampoco hagas eso. Y el niño lo único que está haciendo es experimentar a ver qué sí puede hacer. Lo mejor es que tú le digas, por eso se dice, habla en positivo. Oye, ¿por qué no vas con tus amiguitos y juegan con tu Nintendo? ¿Por qué no vas y juegan con los carritos? ¿Por qué no agarras tal juguete? Estás hablando en positivo y les estás dando una opción de comportamiento. Si tú estableces unas reglas correctas en casa, tu hijo o tu hija va a aprender que esas reglas funcionan en todos lados. Por ejemplo, subirte a la mesa. En esta casa no nos podemos subir a las mesas, ¿eh? No te puedes subir a la mesa en ningún momento. Cuando tu hijo o tu hija vaya a la casa de un amiguito y vea la mesa, vas a ver que no se puede subir a ella. Porque, no, en mi casa, pues no me debo subir a las mesas, aquí tampoco. Y va a empezar a extrapolar esos comportamientos a otros lados y eso es inhibición. Va a entender que aunque tenga cierta idea, no se puede comportar de esa manera. Si cuando esté enojada yo le digo, está correcto que te enojes, me puedes expresar que estás enojada, pero no me puedes ofender y no me puedes pegar. Le estoy enseñando a controlar sus emociones y a inhibir su comportamiento. A lo mejor tiene muchas ganas de golpear. A todos nos ha pasado que vamos en el tráfico y se nos mete alguien y nos dan unas ganas de aventarle algo, escupirle, cerrarle el carro y bajarnos a golpearlo. Y no lo hacemos porque Claro. sabemos que no es lo correcto. Entonces hay que establecer ese control emocional con los niños mediante el moldeamiento y al decirles cómo esperamos que se comporten. Ahora, Ajá. en cuanto a Adelante. tu parte que era hija, habría que ver la edad. También en la adolescencia va a haber un factor hormonal que influye en todos los jóvenes y en especial en las mujeres. Entonces sus emociones se van a desbordar un poco y en ese caso yo te voy a decir, hay que ser pacientes, porque es una etapa del desarrollo que va a terminar ahí de los 18, 19 años. Así es. Muchas gracias por ese comentario, Alejandro. Y bueno, Diana, ya compartieron el link. Aurora, Norma y Yasmín, muchas gracias por sus felicitaciones para el ponente. Y también nos mencionan aquí que conocen un caso de un chico que causa muchos problemas con los vecinos por consumo de sustancias, malas conductas. La mamá es abogada y con grandes influencias y es triste el abandono que tuvo ahora, que es adulto y no saben ya qué hacer con él, ¿no? Muchas gracias por dar esta situación a la que pueden llegar los niños y en su momento ya adultos. Mariana Carrasco dice, una pregunta, ¿a un adolescente se le debe permitir Roblox diariamente? Muchas gracias. Híjole, sí, ¿qué sucede con estos videojuegos? La manera actual en la que los jóvenes están socializando es precisamente mediante estas plataformas virtuales, Roblox, WhatsApp, Facebook. eh, no estoy diciendo que deben de tener carta abierta, porque no es lo más adecuado. Lo que sí debe de haber es cierta regulación. Y entonces yo te diría que sí le digas, ¿sabes qué? Puedes usar Roblox o puedes usar el iPad o la computadora durante una hora y media, ¿no? Negociándolo un poco con él. O sea, por un lado, sí permitiéndole esta interacción que él necesita, pero por el otro lado, que él entienda que no es, que no puede hacerlo todo el tiempo que quiera sin límite, que hay un límite a lo que su conducta va a ver. Entonces es, a ver, si tú ya hiciste tu tarea, ya pusiste tus cosas, ya te bañaste, ya cumpliste con tus obligaciones, puedes tener Roblox una hora y media. Cuando termine este periodo de tiempo, me tienes que entregar el dispositivo. De tal Ok. manera que él aprenda que se tiene que regular y que no va a poder estar todo el tiempo en este dispositivo. Muchas gracias. Otra pregunta para cerrar es ¿cómo le puede ayudar a un alumno, nos dice aquí un docente, que dice mentiras? Hoy, por ejemplo, escribió un diálogo como si fueran dos personas, pero además fue un diálogo con texto de adultos. Ok, esta pregunta es interesante. Me gustaría saber de qué edad es este niño. Hay un dicho que dice los niños no mienten.
los niños no mienten, no porque solo digan la verdad, es porque a cierta edad los niños no entienden que lo que están diciendo no es verdad y dentro de su mente lo que dicen sí lo es. Entonces, ¿qué sucede? Una mentira es cuando yo digo algo que no es realidad o que no es verdad con la intención de ocultar u obtener un beneficio, sabiendo que lo que estoy diciendo no es verdad, es mentira. Eso es una mentira. Si el niño no sabe que lo que está diciendo no es real, entonces no está mintiendo, ¿vale? Entonces ahí habría que ver cuál es la situación. Si el niño sabe que lo que dice no es verdad, entonces sí hay que tratarlo como una mentira y a veces lo que hay que hacer es confrontarlo. A ver, esto no es verdad por esto y necesito que me digas lo que es. Este niño no parece que esté obteniendo un beneficio. Pareciera más bien que está en la situación en la que no está diferenciando correctamente la verdad de la fantasía, la realidad de la fantasía, y está hablando desde este desconocimiento y desde esta diferenciación de la realidad. Entonces, eh, dependiendo de su edad, habría que ver si corresponde a su etapa de desarrollo. Por ejemplo, un niño de 5 años ya tendría que distinguir correctamente la realidad de la fantasía. Todavía a los 6 años a lo mejor se lo podría estar permitiendo, pero ya después de los 6 años ya nos podría estar hablando de algún otro tipo de problema psicológico o neuropsicológico y habría que atenderlo desde esta perspectiva. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta ponencia. Y pues nada más para comentar a todos los participantes, estén atentos a nuestras redes sociales, ya que por ahí se van a estar compartiendo pequeños reels de nuestros ponentes y de las conferencias a las que ya se dieron en los días anteriores. Agradecemos mucho al maestro Alejandro Lira Carrillo esta ponencia y los invitamos a que el día de mañana también puedan asistir a las ponencias que van a estar dando nuestros especialistas como Cristina Jauregui, Chayo Buqués, nuestro director, el Miguel Ángel de León y Alejandro Jiménez, que van a ser los que van a estar cerrando este ciclo de conferencias número 14. Bueno, por el momento es todo. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya conoces nuestro libro ¿Por qué ir a terapia? Fíjate que este libro es un libro que además nos hizo favor de hacernos el prólogo Cristina Jauregui, conductora de Diálogos en Confianza, gran amiga. Y es un libro en el que escriben todos los especialistas de ISCALTI, desde los neuropsicólogos hasta los psicoanalistas, los de terapia de pareja, de familia, cognitivo-conductual, diferentes especialidades. Compilamos una serie de temas en los que tú vas a encontrar aquí algunos tips. De hecho, es parte de nuestros ISCALTips, por ejemplo, padres, su autoridad, su poder y sus límites, ¿no? Un tema que de pronto te hace reflexionar sobre los padres, cómo ejercemos el poder. ¿Enseñamos a los hijos a tener poder? ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el poder? El pequeño emperador, ¿no? Un artículo de la doctora Berenice que nos plantea cómo hay niños que de pronto se vuelven los emperadores de la casa, sobre todo los niños que son hijos únicos. Tendemos a volcarnos y darles todo absolutamente a nuestros latosos, ¿no? Es un libro muy interesante, muy práctico, muy útil. Lo puedes leer de diferentes maneras porque puede ser directamente la pregunta o puedes leerlo de principio a fin, de corridito, como tú gustes. No dejes de comprarlo. Está en nuestras sucursales. Puedes pedirlo en nuestro WhatsApp. En nuestra página www.iscalti.com encontrarás el globito de WhatsApp y ahí lo puedes pedir. En esta Navidad es un buen regalo para algunas personas que no te atreves a decirle que eduquen mejor a sus hijos. Así es que nos vemos muy pronto y feliz Navidad. Espero que estés muy bien.